¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Vamos a tener en el día de hoy un programa especial que lo hemos conversado con Jesús, que me está acompañando en este minuto, para poder hacer algunas observaciones y un análisis, yo diría, crítico del acontecer nacional, de las situaciones que están ocurriendo, y más aún ya cuando ha entrado en tierra derecha desde el día de ayer, cuando se le entregó al presidente de la República el trabajo hecho por la Comisión de Armonización en relación a la presentación del texto constitucional que quieren someter a plebiscito el día 4 de septiembre. ¿Cómo está Jesús? Después de algunos inconvenientes que hemos tenido, nos volvemos a encontrar. Esperemos que no se nos corte la transmisión. Espero que así sea. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad de las cosas es que es tal el cúmulo de consideraciones que habría que hacer que más que entrar en la polémica misma de los dichos o los dimes y diretes de políticos y otra gente, yo creo que es conveniente entrar de lleno al análisis del proyecto constitucional y hacer un análisis comparativo con lo que tenemos hoy. Sin duda alguna, que como todos los elementos hechos por el hombre en beneficio del hombre, deben ir siendo eh, acomodados, reformulados para irlos acondicionando a los cambios que la sociedad normalmente produce para seguir creciendo, para seguir avanzando. Esos cambios no significan que haya que partir refundando todo, refundando más encima una república que tiene 210 años de vida y cuyos pilares centrales están sólidamente anclados en el concepto de alma nacional que tiene este pueblo llamado Chile. El planteamiento que se ha hecho a través de esta comisión constitucional es un planteamiento ajeno a toda lógica, a toda lógica racional. Está cargado de emociones, está transversalmente amarrado por ideologismos de minorías que lo peor, minorías vociferantes y minorías que están básicamente al borde del delirio. De tal manera de que someter a la consideración nacional un texto de esta naturaleza que no tiene el respaldo de la historia, porque no han asistido a su presentación oficial y entrega al presidente de la República, la historia. ¿Y cuál es la historia? La historia viviente son los expresidentes de la República, nos gusten o no, ese es otro tema. Ocuparon la primera magistratura de la nación y están vivos. Son 4. Ninguno de los 4 asistió a la presentación de este texto, lo que significa que no tiene el respaldo de la historia política de este país, que es cosa que hay que considerarla, y yo creo que Jesús le va a dar también un enfoque relevante a ese hecho. Comparativamente, el 18 de septiembre de 1973, cuando se celebra el Te Deum en la gratitud nacional, 5 días después del derrocamiento del gobierno marxista de Allende, el gobierno entrante, la Junta de Gobierno, asistió a ese Te Deum. ¿Y quién lo respaldó? No solo la respaldó los símbolos de la historia. Ahí, en esa iglesia, en la gratitud nacional, están a un costado enterrados los 27 héroes de la Guerra del Pacífico. En ese lugar se hizo el Arco de Triunfo para recibir
al general Bulnes victorioso. En ese lugar también se celebraron las honras fúnebres del senador asesinado por la izquierda, Jaime Guzmán. Y a ese lugar, el 18 de septiembre de 1973, concurrió Gabriel González Videla, Jorge Alessandro Rodríguez y Eduardo Frei Ruiz Tagle, a dar gracias a Dios por habernos salvado del yugo marxista. Ese es el respaldo de la historia. Y sobre eso no hay nada que agregar. Los hechos están a la vista. Y Gabriel González Videla, al bajarse del auto y ser recibido por el protocolo correspondiente, ¿qué exclamó? Nos hemos salvado, gracias a las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se lanza un documento de la magnitud de lo que es una constitución, que no cuenta con el respaldo de la historia, y tampoco hasta ahora cuenta con el respaldo ciudadano, porque según las últimas encuestas, varían entre el 50 y tantos por ciento y el 60% la gente que reprueba lo que ha hecho este grupo constitucional. No constitucional, constituyente. Tampoco constituyente, la expresión está mal dicha. Es una reunión de un grupo de personas que redactaron un mamarracho de principio a fin y que no han tenido nunca el carácter de constituyentes, que es muy distinto. Y para poder entrar ya de lleno en un análisis que me parece de la primera magnitud, me di el trabajo de leer los 200 primeros artículos de este mamarracho. Me llama poderosamente la atención que el valor de la persona en su dignidad y en sus derechos, que es el primer artículo de la actual Constitución, haya sido relegado al número 10. Al número 10. Es decir, el valor de la persona humana, su dignidad, la condición de iguales y sin distingo, está precedida por todos aquellos conceptos ideológicos que garantizan el Estado plurinacional, el indigenismo y una serie de condiciones para recién ponerse a hablar en un corto artículo sobre el valor de la persona y su dignidad, el valor de la persona y sus igualdad en derechos, porque evidentemente en esta Constitución, en este proyecto constitucional, la igualdad de derechos desaparece en el momento en que hay grupos dentro de distintas naciones que tienen derechos superiores a otros. Los chilenos puros, los chilenos, los criollos, no vamos a tener los mismos derechos que los indígenas. Eso, en esta Constitución que quieren plebiscitar, está absolutamente claro. Por eso yo, Jesús, quiero partir con esto, porque esto encierra un tema que es, a mi juicio, tremendamente relevante, porque del derecho a manifestar el valor de la persona como el número uno de toda regla jurídica, se desprenden hacia abajo todos los otros. El valor de la familia, el valor de los órganos intermedios de la sociedad, todo lo que tiene que ver en el fondo con el valor de la persona. Si no hay valor de la persona, no existe sociedad. Y si no existe sociedad, no existe Estado. Así que te dejo la palabra, Jesús. Gracias, Osvaldo. Yo señalaría, antes de llegar a la importancia que tiene la concepción de la persona en la Constitución, señalar varias cosas que tú has dicho, y quizás una de las realidades más profundas que se puede hablar de este proceso. Porque uno podría decir, bien, no participaron los símbolos de la historia, que son los expresidentes, porque dado el fenómeno social, uno podría decir, bueno, Raya Palazuma representan una historia indeseable, más allá de aquellos que
respetan los símbolos republicanos. Porque estamos, aquí voy con esto, no es una justificación, sino que tratando de entender que a alguien que no le importa la república, porque están en contra de los conceptos republicanos, le importa poco que participa alguien que es símbolo o representación de un tiempo que, comillas, hay que superar. Te estás refiriendo te estás refiriendo a la Asamblea Constituyente, Sí, claro. Digo, no es raro que para ellos no sea importante que participen estos símbolos de la historia como los expresidentes, porque como tú dices, más allá de que a uno le gusten o no le gusten, son símbolos de la República, fueron presidentes, llevan un mérito propio. Pero claro, como a ellos no le importa la República, no le importa la historia ni la tradición, no le importa tampoco la presencia de estos símbolos históricos como legitimación de un proceso. Pero creo que eso aún del todo podría ser menos grave. Yo creo que la gravedad del asunto, y tengo, no digo que tengo certeza, porque sobre el futuro no se puede tener certeza, pero por lo menos tengo cierta convicción de que el mayor fracaso se va a presentar el 4 de septiembre. Y se va a presentar cuando este proceso caiga sobre su propio peso, que es la deslegitimación popular. Porque precisamente se han arrogado ser la máxima representación del pueblo, ser la manifestación de lo que el pueblo necesita y quiere. Y creo que esa soberbia, muy de la mano de la ignorancia, eso lo he conversado en otros programas, de lo que está escrito, rebosa en algunas partes ideología, en otros sueños superfluos y en otras mucha ignorancia. Pero eso, arrogarse... Y perdona que te interrumpa, y delirio colectivo. No, y ahí me voy a referir un poco a temas delirantes, ¿no? Entonces, cuando uno se arroga o se entrega a sí mismo la representación del pueblo, yo recuerdo este gallo bien desagradable, el Stingo, cuando decía, nosotros sacamos la mayoría, el resto se tiene que callar, nosotros somos la voz del pueblo, y se toman con ese portazo en la cara, donde le están diciendo, mira, te estamos rechazando, porque de todo lo que te dijimos que nos gustaría que hicieras, no hiciste nada, y por el contrario, hiciste probablemente lo contrario de lo que queríamos, porque lo que nos preocupaba, los temas de interés, no se han visto reflejados ni de cerca. Eso ya no es solo matar un proceso, ya no es solo deslegitimarse y hacer francamente el ridículo. Entonces este proceso ha hecho el ridículo en la historia política de Chile. Que eso es lo más triste, hemos hecho un ridículo porque en un sentido más docto, podemos decir, no estuvieron a la altura del proceso y no pudieron interpretar y plasmar lo que el pueblo quería para su propio bien común. Pero en términos coloquiales, podemos decir que hicieron el ridículo porque se dedicaron a hacer un show, se dedicaron a hacer estupideces, se dedicaron a disfrazarse, a hacer una receta de cocina donde el plato no tiene ningún sabor definido, no tiene colores, no tiene estética. Un proceso político tiene que tener estética. De hecho, una comisión de armonización lo que busca es la estética del texto y la incoherencia de la redacción y todo lo que se puede decir. Pero esto no siquiera tuvo una estética. Entonces, no sabemos para dónde apuntaba todo esto. Carecía de sustancia. Yo, en algunos casos, soy muy crítico de la democracia per se. Pero esto ha sido lo menos democrático. Porque la democracia tiene esa característica de ser la representación de la voluntad del pueblo. Pero ¿quién del pueblo se escuchó? Si cuando uno lee la encuesta, dejando como principio de que la encuesta manifiesta en alguna opinión popular, bueno, seguridad ciudadana, salud, educación, siempre son los temas que más son relevantes, incluso temas migratorios, pero esta constitución no toma nada de eso en la prioridad. Y cuando uno puede hacer la síntesis de todo eso, es decir, seguridad, temas migratorios, el tema de la salud, la educación, la vivienda, tiene que ver con algo que es más profundo que todas esas cosas, que es la dignidad de la vida, la dignidad humana. Pero el principio uno de la dignidad humana es reconocer eso que es por orden natural, reconocerlo en el ordenamiento jurídico. Es decir, se reconoce que somos rebosantes de dignidad y en eso que somos rebosantes de dignidad somos todos iguales ante la ley. O sea, el aparato fiscal, la burocracia, está al servicio de la persona porque la persona es el centro por su propia dignidad. Y todo a girar en torno a hacerle la mejor vida para la persona. Por eso que la política como el arte del buen vivir.
y el político como aquel que conduce ese aparato burocrático y el orden de la comunidad, incluyendo el ordenamiento jurídico, para que la persona logre el buen vivir. No para que lo lleve a una manera de vida. Esos son los colectivismos de izquierda. No, no. Que apunte las políticas públicas hacia el bien común. Uno podría haber esperado que este proceso constitucional estuviera orientado al bien común. Pero el bien común no es un delirio. Ya voy con la parte del delirio. No es lo que yo me imagino que va a ser. Es tratar de. La interpretación del bien común es tratar de tomar las cosas más simples en el diálogo político, porque la política es diálogo, no es imposición de ideas. Y por eso que cuando el otro día leía una cosa y escuchaba a uno de estos constitucionales o constituya, uno no sabe cómo nombrarlo, pero hablaba que uno de los grandes triunfos era reconocer el derecho de los animales porque se reconocían como seres sintientes. Y decía, wow, y ese es el mérito de esta constitución. ¿No saben que Aristóteles hace 2500 años escribió el Tratado sobre el Alma, donde dice que los animales tienen alma y son sintientes? Pero eso no significa que sean sujetos de derecho. ¿Porque acaso el perro va a contratar al perro abogado para que lo defienda? ¿O yo voy a llevar al perro al tribunal? En todos los casos siempre la persona es el sujeto de derecho, donde por ley protejo al animal, pero no porque el animal sea sujeto de derecho, es porque el que es sujeto de derecho soy yo, que hay una ley punitiva que me castiga por hacer un uso irracional de la naturaleza, como un maltrato animal, o como la quema de un bosque. Pero no por eso el árbol es sujeto de derecho, porque el árbol no va a contratar al roble abogado, ni va a ser llevado el alerce a un tribunal, donde va a ser castigado a ser deshojado, por ejemplo. No, no, esas cosas no ocurren en la vida real, ni en la política. Que yo coloque en una constitución que los animales son sintientes, bien, pero eso está dicho hace mucho tiempo y está muy considerado en la antropología. En la antropología, en el estudio del hombre, también se ha estudiado el fenómeno animal, pero no los convierte en sujetos de derecho. Entonces no es un triunfo, es un delirio. Y cuando es un delirio, se aleja de la realidad. Y cuando se aleja de la realidad, también se aleja del bien común. Porque lo hemos dicho en muchos programas, la relación del bien común es una relación también con la verdad. O sea, tengo que buscar la verdad del camino que ha de seguir una nación para su propio bien. No lo que yo creo, no lo que yo deliro, perdón. Y por eso que detrás de todo esto también hay una estética. Porque precisamente cuando logro encontrar la verdad de lo que va a ser lo bueno para el pueblo, lo bueno para la nación, lo bueno para el Estado-nación, ha de ser bello, ha de ser armónico. No necesito explicarlo porque se siente, se ve, se aprecia. Esas consideraciones han hecho que este proceso no solo haya hecho el ridículo, sino que haya vivido desde los delirios. Pero además de los delirios de las minorías no relacionadas con la realidad política. Porque la política podemos entenderla en algún sentido como el poder de las minorías. Las monarquías, las aristocracias, las clases políticas, siempre son minorías gobernantes. Pero esa minoría ha tenido sus ciertas legitimidades en cuanto se relaciona con el destino de su propia nación. No con lo que ellos tienen de antojo. Entonces, todas estas cosas de plurinacionalidades, de multiculturalismos, de autonomías territoriales, de tribunales indígenas, no parecen tener un arraigo profundo en el pueblo llamado Chile. Parecen ser más bien antojos de minorías. Y ahí uno dice, bueno, eso demuestra además que no es un proceso democrático en rigor, sino que más bien, siguiendo lo que plantea Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, estamos en la postdemocracia, en esta radicalización donde lo que se busca es que estas minorías puedan poner por delante sus antojos. Porque eso va destruyendo el núcleo social, la idea de una nación una, y la divide, la segrega. Cuando lo perfecto es lo uno, la unidad. No, acá esto se digrega, se rompe en partes no integrables. Y ahí viene una de las otras cosas peligrosas para la propia persona, que no se entrega al derecho internacional, al derecho que se ha caracterizado por ser el globalismo más, más salvaje, Descarnado. descarnado. Eso que no le importa.
la soberanía, no le importan los destinos. Esa que quiere Pero mandar a los países. deja que te pare un poco, Jesús, en ese, porque ahí hay un segundo elemento al cual le tenemos que dar tremenda importancia, lo que tú acabas de mencionar. Pero me gustaría ahondar más en el concepto de que estábamos comentando. Si tú dejas de darle un sentido primordial a la persona humana, a su dignidad y a sus derechos, ¿en qué orden queda la familia? ¿En qué Pierde todo orden? orden. Pierde todo orden. Pierde el orden, pierde todo orden y pierde todo valor. De hecho, en el mamarracho, y perdonen que me exprese así, yo soy así, no tengo por qué tener consideraciones especiales con la ignorancia y por lo tanto digo cómo debe ser o cómo es lo que escribieron. Lo que dice el mamarracho, ¿ya?, es que el concepto de familia como núcleo central de la sociedad, que es el segundo párrafo del primer artículo de la actual Constitución, pasa al artículo 13. Y lo que dice el artículo 13 de este nuevo engendro, ¿ya? No el artículo 13, perdonen, el artículo 10. El artículo 10, ¿ya?, es el artículo que está hablando del valor de la familia. El artículo 10, el Estado protege a la familia en sus diversas formas, expresiones y modo de vida, sin restricciones y vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos. Les garantiza una vida digna. Ese es el texto, ese es el texto referido a la familia. O sea, un texto vago, un texto en el cual implícitamente está entre líneas planteada toda la ideología de género, sin duda alguna, y por lo tanto el orden de la familia, la naturaleza original de la familia, desaparece de esta Constitución. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que ahí, Osvaldo, hay algo que es mucho más complejo aún con el tema de la familia, que como lo señala este artículo, lo que está diciendo es que todas las manifestaciones posibles con las ideologías de género, y ya ni siquiera ideologías de género, porque seguramente van a querer reconocer familia, la tenencia de animales, porque lo van a considerar un hijo, entonces va a ser una familia y el Estado garantiza la dignidad, el Estado protege, etcétera. Es que hay una cosa que era más importante de todo esto, que tiene que ver con la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad, donde la familia era el núcleo. Sin familia no hay comunidad, porque la familia es la primera comunidad. Y la comunidad es el reflejo del orden familiar. Eso, esta constitución lo rompe, lo destruye, pierde ese reconocimiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque como decían los antiguos, ¿no? Primero familia, aldea, comunidad y Estado. Si no hay familia, hay puro Estado, pero ya no Estado como reflejo de la perfección de la comunidad, sino que solo aparato burocrático, solo cargos políticos para garantizar ciertas cosas, mecanismos de mediación, medios, instrumentos para, no la idea de un Estado que conduce, que forja, que no es el aparato burocrático, sino que es la proyección de nuestra propia perfección en la vida en comunidad, en la vida política. Y eso solo se sustenta en una idea de que la primera comunidad es la familia. Y donde los padres son los educadores de sus hijos, los formadores de personas, los formadores de virtud. Cuando se destruye ese concepto, se destruye la familia, por tanto se destruye la comunidad y pasa a existir solo el Estado burocrático. Y cuando existe solo el Estado burocrático, existe solo un estado de asistencia, donde todo queremos que nos garanticen. Todo es una garantía. Entonces ya la vida política se convierte en un eterno reclamo, ya no en la construcción de su propia vida.
Lo que tú estás diciendo, Jesús, en relación al artículo primero de la Constitución actual, la que nos rige, es un articulado que tiene varias frases sustentando el valor de la persona en su dignidad y en los derechos de cada uno, cómo se desglosa de ahí mismo el concepto de la familia, cómo se desglosa de ahí el rol del Estado que está al servicio de ellos y cómo se desglosa el papel del Estado en términos de la protección y de la necesidad de dar plena vigencia a las organizaciones intermedias para su relación comunidad que tú mencionas con el Estado. Eso está todo absolutamente dicho en frases clarísimas, sin ambigüedades, en el artículo primero de la actual Constitución. Pero hay más. Eso está refrendado a su vez en el artículo 25 del Código Civil, que nos rige hasta el día de hoy. Y ese artículo 25 del Código Civil continúa en concordancia, afirmando que las personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídanse en chilenos extranjeros, ¿ya? Tienen la misma responsabilidad y los mismos deberes. De tal manera de que esto que se ha hecho y que se ha presentado en el día de ayer ya en forma oficial, carece incluso del análisis legal implícito en lo que nos ha regido por años, que es el Código Civil, y que plantea tan claramente el valor de la persona humana como primer elemento esencial del ordenamiento jurídico de la nación, que obviamente no somos el único que lo tenemos. Casi todas las constituciones del mundo, casi todo el ordenamiento jurídico de Occidente parte de la misma manera, reconociendo el valor de la dignidad y el valor de la persona humana como el eje central de toda organización como nación. Y hay algo bien fundamental cuando reconoce y cuando dice, las personas nacen en igualdad y dignidad y derecho, etcétera, ¿no? Cuando Exacto. dicen nacen, no está diciendo que el momento del nacimiento, del dar a luz, lo llene de todas estas cosas. Dice que lo trae dentro de sí, lo trae en su propio ser. Por eso que nace con toda esta carga. O sea, lo trae desde el origen, desde su propia concepción. Por eso es que la actual constitución protege al que está por nacer, porque lo considera totalmente digno. Porque uno podría preguntarse, en términos de cualidad, ¿cuál es la diferencia entre estar en el vientre y fuera del vientre? Ninguna. Solo es un cambio de hábitat. Es como cambiar de país, cambiar de casa. Porque la cualidad de la persona es la misma, desde el día 1 al día 150 o al día 1000 o a los 90 años de su vida. La cualidad no cambia. La sustancia humana no cambia. Lo que cambia son los accidentes, las condiciones corporales, el hábitat, el lugar, el espacio, el tiempo. Pero esta nueva idea de constitución desconoce eso precisamente. Por eso que es una puerta abierta al abortismo puro y profundo, ¿no? Y a la eutanasia. Y a la eutanasia, sin duda. O sea, porque precisamente como desconoce el valor de la dignidad, es que, primero, la parte del aborto empieza a desconocer la existencia de una persona humana en el vientre de la madre, con lo cual es algo que se puede destruir porque se dio la gana, y luego entramos a la era de los sacrificios. Vamos a sacrificar a las personas que consideramos no útiles. Y eso precisamente es atentar no solo contra el orden natural, no solo contra la dignidad de la persona, sino también contra la propia comunidad. Una comunidad donde sus habitantes se matan entre sí no es una comunidad sana. No es una comunidad muy digna. Y eso pasa porque, bueno, la gente piensa muchas cosas locas, ¿no?
Oye, Jesús, yo creo que hemos dejado suficientemente claro este tema. Ojalá que las personas que nos escuchan, nuestros cibernautas, puedan asimilar la importancia que tiene el artículo primero de la actual Constitución y esta especie de mención casi ambigua, no casi, ambigua, que se hace en el artículo eh, 9 o 10 de la actual Constitución. Yo quiero ahondar también, Jesús, en algo que tú dijiste, que lo fuiste mencionando, porque del artículo 1 de la actual propuesta, del artículo 1 en adelante, hasta el número 10, donde se habla de que el Estado protege a la familia, lo que hay entre el 1 y el 10 es todo lo que tiene que ver en forma bastante grosera con los reconocimientos a los pueblos originarios, el indigenismo, las consideraciones de inclusión y exclusión. eh, eh, digamos que es Las cuotas de paridad, los las cargos cuotas de asegurados. paridad, las autonomías, etcétera, 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 etcétera. Para caer entonces en el artículo 11, que habla también en una frase poco clara, que dice, el artículo 11 del mamarracho dice, promoverá el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las comunidades, ¿se entiende? Entre las distintas naciones. Y el artículo 12 determina que el Estado es plurilingüe, plurilingüe. El artículo 13 dice que los emblemas nacionales son el escudo nacional, la bandera nacional y el himno nacional, pero acto seguido en el mismo artículo 13 dice el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones que aparezcan en este nuevo ordenamiento jurídico. Es decir, los símbolos nacionales, que son los elementos de unidad de la nación, en el fondo hacen un papel netamente decorativo en esta propuesta constitucional. El himno nacional, el escudo nacional, la bandera nacional con su estrella, pasa a ser un elemento decorado, de decoración, porque automáticamente reconocen en el mismo artículo la importancia y el reconocimiento del Estado a los símbolos con los cuales estos pueblos originarios, estas nuevas naciones, se van a identificar. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Es un país unitario? ¿Es un país unitario? ¿Es un país con una lengua única, como lo dice otro de los artículos, el castellano, pero reconoce la concepción plurilingüe y por lo tanto, como hay autonomía en estas 11 o 12 nuevas naciones, la lengua oficial va a ser la quechua, la aymara, la mapuche o la que sea, y no el español? ¿O no, Jesús? Con Y el diría que tema de esto, con el tema de lo que acabo de mencionar, yo creo que entramos en una concepción más dura y tan importantemente como lo primero que hablamos. Aquí entramos derechamente en los criterios de defensa de nuestra identidad y de nuestra soberanía. Que yo creo que es ahí, en estos puntos que hemos marcado con Jesús, donde hay que poner el principal acento. Porque eso es lo que nos hace distintos y distintivos. Y al tener estas consideraciones puestas en una constitución, automáticamente desaparece la República. Y esto no es una campaña del terror. Esto es efectivamente así, porque lo que está escrito es lo que se quiere de verdad decir, no lo que yo quiero interpretar, es lo que se dice aquí. Jesús. todo esto que has señalado, de
Estado plurilingüe, plurinacional, reconocimiento de distintas simbologías, donde se pierde el sentido del patriotismo, de lo patrio. Yo me pregunto dos o tres cosas de fondo, creo que la gente a lo mejor la ha dejado pasar. Primero, la selección de fútbol, se llama la selección plurinacional de fútbol, eso es algo que a mí me complica mucho. Entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Selección nacional de fútbol o selección plurinacional de fútbol? Porque, y luego, ¿van a haber varias selecciones de fútbol o va a haber una que reúna a todos los pluripueblos? Entonces, eso a mí me complica mucho. Porque creo que la selección chilena de fútbol es algo que nos une a todos y tiene sentido de unidad. Broma aparte, broma aparte. Y esto es lo que uno dice, ¿cómo es posible que uno hayan pasado tantos siglos, milenios, 2 milenios y medio? Y hay cosas que uno pasa por alto. Que lo decía al principio, la perfección está en la unidad, no en la digregación. O sea, todo apunta a la unidad, porque la unidad es lo bueno, lo perfecto. La unidad de la identidad, que no quiere decir que no haya reconocimiento de ciertas cualidades culturales o de ciertas idiosincrasias entre los extremos territoriales, porque cada uno va teniendo, desarrollando ciertas maneras de ser de acuerdo al encuentro con su propio paisaje, con su clima, con sus vecinos, los del sur, los del norte, los del centro, van teniendo también relación distinta con los vecinos, como digo yo, con su territorio, con sus propios recursos, pero seguimos siendo una unidad cultural nacional, con una historia, con una tradición, con una simbología que nos representa, porque la simbología, más allá del chauvinismo, que a mí no me gusta mucho, porque el chauvinismo es muy patriota, pasional, pero carece de mucha profundidad racional. Pero cuando uno dice amo la bandera, amo el escudo, es porque representa cierta unidad. Cuando uno ve la bandera flamear en otro país y viene esa melancolía de la patria, cuando uno entona el himno nacional es porque siente ese grito guerrero, ese grito heroico, donde doy la vida por la bandera, donde doy la vida por el pabellón, donde el himno a mí me vuelve a convertir en alguien que estoy dispuesto a dar la vida por esto, que es una nación. Porque esta nación soy yo y son mis compatriotas. En donde esté, si hay un compatriota, de salir en defensa de él, siempre y cuando no esté haciendo alguna estupidez ni algún acto delictivo. Pero, eso, ¿cuál es la intención de romperlo? Porque el romperla, o sea, dividirla, segmentarla, pero no solo segmentarla en términos jurídicos y administrativos, sino que segmentarla en términos culturales, identitarios, simbólicos, es romper la unidad. Y cuando se rompe totalmente la unidad en lo profundo, no queda nación. O sea, quedan naciones. Y cada nación aspira a su propio Estado. Entonces, pues tampoco habrá un Estado que nos una. Cada una tendrá vocación de su propio Estado. Separatismo. Y eso trae de suyo el debilitamiento de todo. Porque, claro, conquistar un país, ya no estamos hablando de las conquistas imperiales de siglos pasados, sino que la conquista económica, conquistas políticas, de lobby internacional, etcétera, siempre es más difícil cuando hay una robustez institucional y una cohesión nacional, una cohesión cultural. Pero cuando se rompe esa cohesión, es mucho más fácil dominar. Va a ser mucho más fácil dominar el norte y su industria minera, porque no va a tener el apoyo del resto de Chile. Va a ser mucho más fácil apoderarse el agua del sur, porque no va a tener apoyo del resto de Chile. Porque como son autónomas, ya no hay un ordenamiento del bien común de todos, al bien de la nación, al bien propio, al bien local. Caemos al localismo. Entonces ya no me importa lo que le pase al de al lado. Se pierde incluso la noción de solidaridad. Ese Chile solidario que cuando vino ese gran incendio en Valparaíso, ese gran incendio en el sur, la inundación en el norte, las caravanas de cada extremo viajaban a apoyar a sus compatriotas, porque pertenecemos a esa unidad de la nación. Cuando ya no había unidad, sí, me apena, pero me importa menos. ¿Tengo ayuda humanitaria? Sí, pero ya no soy yo, ya no es mi tierra, ya no es mi país, ya no es mi verde sur y mi maravilloso desierto. Eso es lo que uno dice, cómo estas personas no han sido capaces de comprenderle la profundidad y en el peligro que conlleva la destrucción
de lo que somos. Porque eso es lo más grave, en la destrucción de lo que somos. En definitiva, en la destrucción de un Chile. Ya no va a existir un Chile, van a existir varios Chiles. Y hoy día partimos cambiando los símbolos, mañana también el nombre. Entonces los de allá van a decir, no, pero yo no soy Chile, yo ya me llamo ahora de otra manera, porque soy territorio autónomo y quiero mi Estado. Y tengo otra bandera y tengo otro escudo. Entonces no tengo relación contigo. Entonces quiero ser otro país. Me quiero llamar de otra manera. Eso es destrucción total. Eso es dejar de ser lo que somos. Bueno, en esto que podemos resumir esto en un hecho que es y que ha sido muy significativo y que han salido como perros de presa a descalificar al profesor Lautaro Ríos, un abogado, profesor emérito de la Universidad de Valparaíso, quien hizo un estudio acabado de la propuesta constitucional y llegó a la conclusión que es un plagio absoluto de la Constitución de Bolivia, ¿ya? De tal manera de que no es algo que a nosotros nos llame la atención, porque en estos mismos programas nosotros fuimos denunciando sistemáticamente la influencia de García Linero, que es el asesor principal de Boric, y la influencia del discípulo de García Linero, que era el asesor principal de la señora Loncón. De tal manera de que no es extraño que el profesor Lautaro Ríos, en su erudición como un destacado jurista, haya hecho el estudio comparado y ha llegado a la conclusión de que ni siquiera hay un estudio comparado, sino que simplemente hay un plagio de una constitución superpuesta en esta cosa delirante que hemos estado hablando. Pero lo más relevante de esto es que el ex rector de la Universidad de Chile, el profesor Luis Rivero, ha salido en defensa del profesor Lautaro Ríos y ha enviado una carta reafirmando cada uno de los planteamientos que ha hecho Ríos en relación a esta constitución. De tal manera de que ya no son solamente políticos tradicionales, muchos desilusionados de lo que ellos mismos crearon, ¿ya? Porque el germen de la destrucción no es de hoy, ¿ya? De lo que ellos mismos crearon y que desilusionados de este germen que ellos crearon, que los están dañando profundamente, hoy día llaman desesperadamente a poner atención en esto, incluido en esto al presidente Lagos, que siempre con sus posiciones un poco ambiguas, dicen, sí, yo no dije esto, dije lo otro, pero a mí la constitución actual no me gusta. Sí, pero no dije esto otro, pero esto que han escrito es horrible. Entonces, uno tiene que tener la suficiente hidalguía para reconocer que en este minuto no hacen falta las peleas por el pasado, sino que hace falta aglutinar a todos los que queremos defender la República. Después nos pondremos de acuerdo qué será lo mejor, pero por ahora hay que salirle al paso a estas ideologías, así como lo hizo Luis Rivero, así como lo hizo el profesor Lautaro Ríos y así como lo han hecho muchas personas que han planteado la necesidad de la alerta para reforzar la posición del rechazo a este intento de destrucción de nuestra identidad, de nuestra república, de nuestros valores. En resumen, antes que se acabe el programa y para poder darle la palabra a Jesús. Hagamos un pequeño resumen, Jesús, de todos los elementos más significativos que hoy día estamos poniendo en juego. De partida, se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad en todas sus formas, que es un elemento muy significativo para quienes son chilenos trabajadores, para quienes con su esfuerzo han logrado conquistar una posición de mayor bienestar en su desarrollo personal y tienen su casa de descanso o tienen su campo que lo hacen producir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los derechos de propiedad.
Y esos son los que están hoy día en juego. Derechos de propiedad también es el agua, ya que con las modificaciones que se le tienen que hacer al derecho, a los derechos del agua, pero el derecho del agua es el que permite que en Chile se produzca lo necesario, no solo para el sustento nacional, sino que para poder acumular riqueza en beneficio del bien común, como bien lo dijo Jesús, a través de las exportaciones, de los productos que nosotros producimos. De tal manera de que todo esto es un ciclo. Se acaba la igualdad ante la ley, como ya lo mencionamos. Se acaba la unidad territorial del Estado, como ya lo dijimos. Se acaban instituciones que son tradicionales. Se acaba Carabineros de Chile y se forma otra historia que no tengo idea cómo se llama. Se acaba el Senado de la República. Podríamos no estar en desacuerdo con una gran cantidad de políticos que están ahí enchufados, pero no me estoy refiriendo a los senadores. Me estoy refiriendo a la institución Senado de la República. Ese lugar donde se supone que está no solo la experiencia, sino que está el conocimiento, la inteligencia, donde está el saber sobreponerse al interés personal para el beneficio del país. El Senado es eso, siempre lo fue e históricamente ha sido así. Que hoy día lleguen unos patipelados al Senado es otro cuento, pero la verdad de las cosas es Algunos que, pati colorados. claro, es otra historia. Son los vicios que tiene la democracia que permite que hayan ignorantes en los centros más absolutos del saber o gente sin ningún mérito donde deben estar todos los méritos reunidos. Pero es así. Se acaban las ISAPRE, se acaban las AFP, la AFP con la propiedad individual de los ahorros, que además se le quita el carácter hereditario. Hay unas cosas que los trabajadores pareciera ser que no lo han leído o no les importa o le interesa solo desde el punto de vista de su participación ideológica. Pero hay que entender que se acaba todo límite a la huelga. Incluso los que buscan preservar la integridad de la empresa o funcionamiento de servicios esenciales. Se acaba. De tal manera que uno tiene que ir tomándole el peso a esto. Se acaba la educación privada subvencionada. En esta constitución, en este proyecto, se acaba. Se acaba la exigencia especial para crear empresas estatales. Se acaba el Tribunal Constitucional. Se acaba el Poder Judicial independiente. Se acaba la iniciativa privada del presidente en materia de seguridad social. Se acaba todo límite, como lo dijo Jesús, al aborto. Se acaba el ser humano como único titular de derechos. No sé si me falta algo más grave, Jesús, que mencionar. La inaplicabilidad de la misma constitución, porque tiene tantas Sí. contradicciones y tanta inaplicabilidad que va a ser un desastre institucional. Yo creo que eso a la larga, lo conversaba el otro día con un ministro del Tribunal Constitucional y le decía, ¿me puede explicar en el mal escenario de que gane la prueba? ¿Cómo se aplica esto? Me decía, bueno, en rigor práctico es casi inaplicable, porque tiene tantas, ya no reformas, sino que eliminación para reemplazarla por algo totalmente distinto, que puede tomar décadas ajustar y reformar lo que quisieron hacer en el principio. Porque la vida práctica es otra cosa, el papel aguanta mucho. Otra cosa es con guitarra, como salía algunos dichos de este gobierno al principio, ¿no? Otra cosa es con guitarra. Entonces, hay una suerte de inaplicabilidad, pero la inaplicabilidad, cuando no es reformista, sino que es eliminación para sentar todo nuevo, lleva muchos errores y esos errores se pagan y se pagan caro. Y cuando se pagan caro, le cuesta a la gente, le cuesta al pueblo de Chile. No solo económicamente, sino en estabilidad de seguridad. Porque imagínense, van a decir, se elimina Carabineros. De acuerdo, se elimina Carabineros. Si ya estamos como estamos con Carabineros, con lo bueno que son los Carabineros, estamos como estamos, por falta de apoyo político,
Imagínense si lo eliminan para montar algo nuevo. ¿Cuánto Pero va a no demorar? solo eso, Jesús, déjame hacerte un alcance que la gente también lo tiene que tener presente. Claro, se elimina carabineros, o sea, con lo cual de alguna manera se relaja el concepto de la seguridad, se relaja el concepto del cuidado que tiene que tener el Estado como obligación hacia la familia, hacia la sociedad. Pero paralelamente, este mamarracho le entrega deberes constitucionales a los delincuentes, Ujú. porque aquellos que fueron presos por delitos graves pueden tener derecho a sentarse en la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, cuando todo eso se relaja, cuando eso se relaja y cuando ahí hay un vociferante delirante que sale en la pantalla de apellido Naranjo que pregunta con desfachatez psicológica, porque está manipulando la información, preguntando por qué no tienen derecho los presos a votar, por qué no tienen derecho los presos a estar en una condición de igualdad con el resto de los ciudadanos, porque, señor Naranjo, la propia ciudadanía a través de las leyes que han normado su comportamiento los ha condenado. Porque ellos perdieron su derecho. No se les quitó, Exacto, lo perdieron, que es distinto. exacto. Entonces, esa es la responsabilidad de la vida social. Así como tengo derechos, tengo deberes. Y cuando no cumplo con mis deberes y atento contra los derechos, los pierdo. Así funciona el orden. Bueno, y entre otras cosas, imagínate lo que es eliminar el Tribunal Constitucional. ¿Quién va a ser el órgano encargado de decir si algo va o no a favor o en contra de la Constitución? A mí yo diría que lo único que me gusta es la expropiación de ciertas propiedades. Tengo unas ganas de expropiar donde vivo, pero después de eso, yo Mira, eso te va a quedar solo en el puro, en la pura ilusión nomás, porque eso va a ser una verdadera guerra civil entre los dos, así que no te preocupes. y Oye, para, Jesús, pero para cerrar quería decir esto, nomás, solo para despedirme yo de mi parte, es que ya pasó el proceso, terminó el periodo, se hizo la sí, entrega. Yo creo que a muchos les consta que muchas veces fui, no sé si tibio, pero traté de ser prudente en los juicios. A mí no me gusta hacer juicios anticipados. Me gusta dar la oportunidad de que las cosas pasen. Con esto ya terminado y concretado, no queda nada más que decir que hay que tomar posiciones. Y mi posición es totalmente por el rechazo, porque lo que se entregó como producto, lo que se entregó como plan de un nuevo país, no solo lo considero inviable, sino que lo considero nefasto. Nefasto. Porque si hay algo que deberíamos tener todos aquellos que en algo nos interesa la política, es el amor a nuestra propia nación. Y cuando uno ama algo, lo que menos quiere es que se destruya. Y esta carta o este proyecto constitucional es la destrucción de la nación de Chile. Y ante esa mera posibilidad, no solo hay que decir rechazo, hay que ser un agente activo de la postura, ya sea enseñando, convenciendo, pero también dispuesto a manifestarse en lo que queremos para un mejor país, una mejor nación. gracias, Jesús. Para concluir esto, yo solo les quiero recordar a quienes están permanentemente con nosotros en la última frase que dijo Jesús. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, retransmitan lo que estamos de alguna manera informando, hagan clic y reenvíen, conversen sobre los temas que hemos hablado. Como hemos tenido largos programas con Jesús en particular, hablando de todo este proceso eh, deconstructivo de la sociedad occidental, de todo el peligro que encierra el globalismo en su más cara expresión, pues en esta constitución que se ha presentado en el día de ayer, tienen las cartas credenciales en Chile del globalismo en todo su esplendor.
De tal manera que yo quiero que este último mensaje se lo graben en la mente. Nosotros vamos a decir rechazo no por las vísceras, vamos a decir rechazo por la razón. La razón es la que nos hace libres y por eso nosotros vamos a decir no a la acción globalista, no al experimento que quieren hacer con Chile. No se olviden que históricamente Chile ha sido laboratorio de experimentos políticos. La Tercera Internacional Comunista, la Tercera Internacional Comunista determinó la creación de los frentes populares. Los frentes populares tuvieron presencia en 3 países en el mundo: Francia, España y Chile. En ninguna otra parte más funcionaron los frentes populares. En España con Vichy ya saben el resultado. En En Francia. Francia. En, en, en España terminó en la peor y más sangrienta guerra civil. Y en Chile, el Frente Popular terminó con el Partido Comunista declarado fuera de la ley el año 48 por Gabriel González Videla, por subvertir el orden público y poner en peligro la República. De tal manera que todos los experimentos hechos, después tuvimos otro, el de la Revolución en Libertad, y miren lo que nos llevó. El experimento de la Revolución en Libertad nos llevó y nos entregó amarrado al gobierno marxista de Allende. Ya saben el resultado. Entonces, la historia de laboratorio político en Chile nos ha dado lecciones que las hemos pagado cara. Y después vinieron Esta los vez, Chicago Boys y mira dónde estamos. bueno, también. Pero ahí hay algunas variables que pueden hacer menos peligroso el tema. Pero de todas maneras, creo que es importante tener presente que ayer le ha entregado el presidente Boric al país las cartas credenciales del globalismo mundial. Eso nosotros lo tenemos que considerar muy fuertemente porque el rechazo mayoritariamente va a ser definitivamente la derrota de este intento millennial de destruir Chile. Muchísimas gracias y los esperamos Muchas el gracias. próximo jueves. Chao, Hasta Jesús. luego. Adiós.